Cuídate de la depresión. Cuídate de la depresión. No de la olla a presión. Aunque tiene cierto parecido. Porque la olla a presión ablanda. Y cuando eso revienta, hace daño. Si no le sacamos el pss. Dile al que está al lado tuyo, cuídate de la depresión. Hoy quiero empezar hablándote esta prédica, hablándote de dos hombres que desearon no haber nacido. Y aún su estado los llevó a maldecir el día en que nacieron. En otras palabras, ellos llegaron a pensar, ¿para qué vine a esta tierra? ¿Para qué vine a este mundo? El primero de ellos sabemos que es Job. Vamos a Job capítulo 3, versículo 2. El primero de ellos, Job. Vamos a ver qué dijo Job. Job capítulo 3, versículo 2 dice, y exclamó Job y dijo, versículo 3, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Y cuando usted lee todo el capítulo 3, Job llega a expresar y a decir, maldito a la noche, maldito el que le dijo a mi papá que yo nací. ¿Por qué no me morí en el vientre de mi mamá? ¿Por qué las rodillas de mi mamá me recibieron? Y maldijo ese día. Vamos al segundo hombre, Jeremías, capítulo 20. De pronto este sí es menos conocido para algunos. Jeremías capítulo 20 versículo 14. Dice el profeta Jeremías, maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Y si no es bendito, es porque es maldito. Porque lo que no es bendito, es maldito. La vida cristiana y el entendimiento de la vida cristiana se fundamenta en creer que o eres frío o eres caliente. No hay lugar intermedio. O eres de Dios o eres del diablo. No más o menos ni a medias. O te consagras o te desconsagras. O eres hijo de bendición o eres hijo de maldición. O estás bajo bendición o estás bajo maldición. En Dios no hay intermedio. Ahora, te leí de dos hombres que maldijeron el día de su nacimiento. Que no llegó el momento donde no le encontraron sentido a su existencia. ¿Para qué vine a esta tierra? Y recordemos que no eran cualquier persona. Eran dos tremendos hombres de Dios. El primero de ellos, Job. El capítulo 1, versículo 8 de Job, nos dice cómo Dios se expresaba de Job y lo que Job era. Dice que era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y este reconocimiento se lo está dando Dios mismo, según el escritor del libro, cuando Dios ve a Satanás, que Satanás sube al cielo, y Dios le dice a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, como no hay otro como él en la tierra. O sea que era un hombre íntegro, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que Dios lo tenía en reconocimiento y que sus ofrendas habían agradado a Dios, su vida había agradado a Dios. El segundo del cual estamos hablando de que maldijo su nacimiento fue Jeremías, que tampoco era cualquier persona. A este, en el capítulo 1, versículo 5, la Biblia dice que Dios expresó y dijo, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué. O sea que la preexistencia de Dios en Jeremías fue con propósito y designio.
O sea que fue creado por Dios en el vientre. Y más allá, en el versículo 10 de ese capítulo 1 de Jeremías, Dios dice que le ha dado tanta autoridad a Jeremías para arrancar, para arruinar, para derribar y para destruir. También autoridad para plantar y para edificar. Dice Dios que lo puso sobre reinos y sobre naciones. O sea, era gente de autoridad, era gente consagrada, era gente comprometida con Dios. Yo creo que debemos empezar a ubicarnos dentro de lo que les quiero enseñar hoy. Si estos dos hombres de Dios grandiosos cayeron en un estado de depresión, ¿qué se deja para usted y para mí? Por eso cuando usted vea a un hermano suyo en la fe, en este estado, no lo juzgues, no lo condenes. Levántalo. Y para que entendamos también que cualquiera de nosotros, sea la posición ministerial o los años en el evangelio o lo mucho que Dios nos use, el enemigo puede llevarnos a este estado. Pero ¿qué los llevó a ellos a caer en este estado? Yo creo que la historia de Job, la mayoría, si es que no todos, no las conocemos de memoria. Y es entendible lo de Job. Job se expresó de esa manera en el capítulo 3, porque en el capítulo 1 y capítulo 2, Job lo perdió todo. Job perdió sus 10 hijos en un instante. Job quedó sin bienes en el mismo instante. Job quedó sin salud. Quedó enfermo desde la cabeza hasta los pies con una llaga. Job quedó sin amigos que lo consolaran y que le dieran palabra de aliento. En otras palabras, lo dejaron solo. Pero ¿sabe qué es más difícil todavía? Que aún la que estaba llamada para ser la ayuda idónea, deseó que se muriera mejor. Dígame usted si eso no es un estado de soledad. Dígame usted si había razones humanas o no para Job caer en ese estado de depresión. Dios nos guarde si es con la pérdida de un hijo. Y es duro. Ahora que se mueran todos los hijos en el mismo día y de la misma manera. Es cuando no tenemos para la comida, ahora que se nos pierda todo en un instante. Más adelante te hablo de eso. Esa fue la razón que llevó a Job a ese estado de depresión. Pero ¿qué llevó a Jeremías a maldecir el día que había nacido? ¿Cuál era la situación del profeta Jeremías? Cuando usted lee el capítulo 20, el versículo 1, nos habla de que hubo un príncipe sacerdote, lo podemos interpretar como el jefe de los sacerdotes, como el sumo sacerdote llamado Pasur, que no le agradó la prédica de Jeremías. Porque Jeremías profetizaba, según el capítulo anterior, el 19, diferente a los demás profetas. ¿Qué era lo que profetizaban los profetas diferente? Dios te va a bendecir, Dios prosperará a esta nación, Dios hará grandes cosas, nos dará libertad, lo que la gente le gusta escuchar. A pesar de que la gente esté en pecado y en desobediencia, hoy día los profetas y los predicadores solo hablan de bendición, pero no de corrección. Y Jeremías lo que hablaba era juicio y condenación. Jeremías lo que decía es mentira, Dios va a arrasar con Judá y con Jerusalén. Dios va a destruir todo lo que hay. Dios va a acabar con todo, porque Jeremías sí tenía la revelación. Por eso, hermano, gloria a Dios cuando se nos habla de prosperidad, de bendición, pero cuando se nos habla de mensajes como estos, de arrepentimiento, de confrontación, más gloria a Dios debemos darle. Porque Dios está a punto de detener cualquier juicio. Y la Biblia dice que no hará Jehová nada sin hermano.
cuando oiga un mensaje, permítame decirlo así en el argot de los pastores y predicadores antiguos, un mensaje rajatabla, de esos que tiran a la yugular a matar. ¿Cuántos han sentido que les han tirado a la yugular? Hoy yo que vengo para que el pastor me diga que Dios me ama y me dice que hay un infierno y que me voy para el infierno. Que aunque parezca una piedra que te estoy tirando, es palabra de Dios. Jeremías hablaba de arrepentimiento, de que Dios no iba a bendecir, que el pueblo se había desviado tanto de Dios que Dios determinó destruirlo. Y el sumo sacerdote Pasur no le agradó la prédica de de Jeremías. Y entonces agarró a Jeremías y lo azotó, le pegó, y más encima lo metió en el cepo, lo metió preso. Ahora Jeremías reflexiona y dice: todo esto me está pasando por obedecer a Dios. Todo esto me está pasando por predicar lo que Dios quiere que predique. Todo esto me está pasando por no ser igual a los demás. O sea que su depresión no vino por nada externo ni material. Su depresión vino por el ministerio. O sea que aún un predicador, un pastor, un apóstol, un siervo de Dios en cualquier ministerio se puede deprimir por el servicio a Dios. Porque es que cuando Dios llama a Jeremías, como Dios sabe hacerlo, Dios siempre que llama, primero da promesas. Si no, pregúntele a Moisés, pregúntele a Josué, pregúntele a Gedeón. Pero permítame hablarle de Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Todo lo que pisares con la planta de tu pie será tuyo. Y fue a pisar la tierra de Ai, y los de Ai los corretearon a ellos. A Jeremías le dijo: te he puesto sobre reinos y sobre naciones para arrancar, arruinar, derribar, destruir. O sea, te doy autoridad, porque Jeremías le dijo: no sé hablar, soy un niño. Le dijo: no digas que eres un niño. O sea, Dios lo capacitó y lo dotó. Y Jeremías dijo: ok, yo te voy a obedecer, voy a hacer lo que tú me mandas. Pero ahora hacer la voluntad de Dios le cuesta azote y le cuesta el cepo. No oigo amenes. Yo creo que voy a cambiar el mensaje. Vamos a hablar de prosperidad y de bendición, para que usted oiga los aplausos y los amenes. Hermano, hacer la voluntad de Dios cuesta. Obedecer a Dios no es fácil. Porque levanten la mano los que quieren obedecer a Dios. Obedecer a Dios implica nadar en contra de la corriente. Obedecer a Dios implica perder la popularidad. Obedecer a Dios implica que tus amistades se aparten de ti. Obedecer a Dios implica que aún tengas que renunciar a cosas que tú amas por obedecer a Dios. Y cuando tú haces eso, qué bueno, gloria a Dios, aplauda a Dios. Quisiera tener en esta noche más de 2 Wilfran aquí que aplaudan a Dios. Obedecer a Dios no es fácil. Y más cuando tú no ves las promesas que Él te ha hecho que se cumplen instantáneamente. Más cuando tú ves aparentes fracasos en la vida cristiana. Digo aparente porque en Dios no hay fracaso. En Dios hay procesos. ¿Entendió eso? En Dios no hay fracasos, en Dios hay procesos. Hay cosas que Dios te va a impedir, hay cosas que Dios no te va a dejar hacer porque te está procesando. Y te está preparando para la gloria que Él va a derramar sobre nosotros. Amén. Pero somos seres humanos. Tenemos emociones, tenemos sentimientos, pasiones, tenemos un carácter, y las crisis nos llevan a ese estado. Jeremías, por obedecer, llegó al estado de la depresión. Y suena duro, suena feo. No crea, cuando yo estaba orando, le voy a decir un secreto, hermano. Miren, estos días usted sabe que hay videos que se vuelven virales. Y entonces todos los influencers, o ¿cómo les llaman ahora? Los creadores de contenido les llaman ahora. Entonces repiten y hacen a su manera. Y yo no sé si usted lo ha visto, a una persona
lavándose los dientes, leyendo la Biblia, cocinando, leyendo la Biblia, yendo en bicicleta, leyendo la Biblia, yendo en el bus, leyendo la Biblia. Y dice el mensaje: si trataras a la Biblia como tratas a tu celular, tu vida sería diferente. ¿Entendió? Este mensaje lo recibí ayer en la tarde mientras me bañaba. Y cuando me senté en la noche a escribirlo, que yo venía a mi mente, a mi corazón, y sé que es Dios. Jeremías se deprimió, Job se deprimió. Es que la palabra depresión suena muy fea. Y si yo pregunto acá cuántos están deprimidos, sí habrá uno que otro, pero la mayoría diría, no yo. Pero cuando entendemos lo que es la depresión, te darás cuenta de que sí has caído o estás en depresión. Los super mega ultra archi espirituales dirán, eso es una herejía. El pastor Jonathan diciendo que el profeta Jeremías se deprimió, que Job se deprimió. Si Job no renegó contra Dios, no maldijo a Dios, pero maldijo el día en que nació. Perdónenme los psicólogos que están aquí. Yo voy a resumir lo que es la depresión. Es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza, oiga, por una profunda tristeza. Hay tristezas, pero hay tristezas profundas que se meten en lo más profundo y te hacen sentir vacío, solo, que nada te llena y que no quieres estar con nadie y aún no quieres venir a la iglesia, ni orar, ni leer la Biblia. No quieres que te hablen. Ay, Dios mío. Esa es la primera parte de la depresión. ¿O no, psicóloga? ¿No has visto esa materia todavía? Una profunda tristeza, un decaimiento anímico. Decaimiento anímico. No hay ganas de hacer nada. Y las amas de casa cocinan porque les toca, pero no lo hacen con ese amor. Como decía mi esposa en estos días en Olaya, las que les gusta la cocina, cuando cocinan, lo hacen pensando en el marido o en los hijos. Que les guste, que les guste. Pero hay días donde no saben ni qué hacer. No tienen ni ganas de cocinar. Pero esto va mucho más allá. Es que usted no tiene ganas de nada. Es más, hay gente que no le da ganas ni de levantarse de la cama, ni de bañarse. Eso es depresión. Esos son pasos de la depresión. ¿Qué más es la depresión? Es baja autoestima. Baja autoestima. Que tú sientes que no vales, que a nadie le importas. A Job no le importaron sus amigos. Sus amigos no tenían en cuenta a Job. Es más, lo condenaron y le dijeron, eres un pecador y por pecador te está pasando eso. La mujer de Job lo menospreció, maldice a Dios y muérete. ¿Estamos de acuerdo que Job estaba en depresión? Jeremías, nadie creía en su profecía. Preferían oír a los profetas falsos. Y más encima le pegan y lo meten allá en el cepo, en una celda. Menosprecio. ¿Cómo estaba la autoestima de Jeremías? ¿Qué más es la depresión? Es pérdida de interés por todo. No hay ganas de estudiar, no hay ganas de nada. Es infelicidad y es abatimiento. Lo que pasa es que nosotros hemos satanizado ciertas palabras que decimos yo no. Pero cuando estudiamos y analizamos o escuchamos, nos damos cuenta que hemos caído en eso. Y yo le vengo a hablar a los que en este momento están en profunda tristeza, en decaimiento anímico, con baja autoestima, pérdida de interés por todo, con infelicidad o abatimiento. Vengo a decirte que Cristo hoy te va a levantar. Cristo te va a levantar. Y si no estás en esa situación, en esa crisis, la palabra siempre va a llegar a tiempo. Porque como lo vamos a ver más adelante, esto es una artimaña del diablo.
La depresión lleva a muchos a pensar en el suicidio. Tú no tienes ni idea, tal vez, ni sabes que el que está al lado tuyo ha pensado en quitarse la vida. Es más, papá, mamá, no tienes ni idea las veces que tus hijos han pensado eso. Es más, marido, no sabe las veces que tu mujer ha pensado en hacerlo. Pero esto es una realidad. Todas estas características llevan a la gente a quitarse la vida, a pensar en el suicidio, o de pronto, como somos cristianos, sabemos que no nos podemos suicidar. Porque, ojo, permítame decirle, la Biblia habla de que los que se suicidan no heredarán el reino de Dios. Si te vas a quitar la vida por una depresión, por un problema, por una dificultad, te vas a agrandar el problema porque te vas para el infierno. Y ahí nadie te va a sacar. Y allá sí te vas a deprimir por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, eternamente. Y va a estar en sala VIP ahí en el infierno, dice una hermana. Entonces tengamos eso claro. Dile que está al lado tuyo, nada al suicidio, no al suicidio. Pero algunos son más espirituales. Algunos son más espirituales y dicen, yo no me puedo quitar la vida. Señor, quítamela tú. Pregúntele al profeta Elías. Cuando se deprimió, después de ser usado por Dios, para que se dé cuenta que los hombres de Dios se deprimen. Después de haber enfrentado al rey Acab, al ejército del rey Acab, a todo el pueblo de Israel, y la bendición de Dios, yo creo que más tenía que doler. Y el marido le dice, todo está bien. Ella dice, todo está bien. Y cuando iba caminando, que el marido le dio permiso a ir a ver al profeta, viene el criado del profeta, porque el profeta le dijo, allá viene la tsunamita, ve y pregúntale qué le pasa. Él le dice, todo está bien. Ella le dice, paz. Paz, esa es la palabra que me llamaba la atención. Cuando tú tienes a Dios por encima de todo, tú tienes paz en medio de la tormenta, en medio del dolor, porque tú sabes que en algún momento Él se va a parar y a decir, calla, enmudece, y se va a hacer grande. Bonanza, Hama, Shendaraba. Alguien alabe a Dios, alguien glorifique a Dios. Aleluya, aleluya. Y no te estoy diciendo que no llores por un ser querido que haya muerto. No te estoy diciendo que no pienses en el problema de finanzas o de salud. No. Lo que te estoy diciendo es que en medio del dolor, tú sabes que hay un Dios que tiene el control y dominio de todas las cosas. Y que por algo Él permite que sucedan las cosas. ¿Entiendes? Cuando tú amas a Dios y lo tienes por encima de ti mismo y de todo lo que te rodea, cuando no tienes ídolos alrededor tuyo de trabajo, de amigos, de familia, de pasiones, sino que Él es tu Dios, tú sabes que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y que aunque no lo entendamos y tal vez nunca lo entenderemos, Dios algo está haciendo y algo está obrando. Y eso te va a producir paz. Las crisis de estos dos hombres que te mencioné, Job y Jeremías, nos muestran las maneras como se llega a la depresión. Así que está atento, identifícate y busca. No es para el que está al lado tuyo, no piensa en el que no vino, piensa en ti. La depresión puede venir por causa de los hijos. En el caso de Job se le murieron los 10 hijos. Los que han pasado por la muerte de un hijo, aún en el vientre o de pocos meses. Ahorita que venía en el carro, escuché a Noemí, a mi esposa, hablar que un familiar de ellos en Barranquilla se le murió un bebé, creo que de 6 meses hablaba. O adolescente o niño, o a un adulto. Porque la lógica nuestra nos dice que los hijos enterramos a los papás, pero que un papá entierre a sus hijos. Por eso dale gracias a Dios por los hijos que tiene. Hermano, aunque esté rebelde, aunque esté en lo que sea, abrázalo, ámalo y dale gracias a Dios. Que aunque no sea lo que tú querías, dale gloria a Dios. Porque hay muchos que están pasando por procesos de duelo de seres queridos.
Pero no solamente la depresión viene cuando muere un hijo, la depresión viene por la rebeldía de los hijos. Porque es normal cuando los hijos no conocen a Dios, porque una cosa es que vengan a la iglesia y sepan de Dios y otra es que conozcan a Dios. Por eso órale a Dios, que Dios se les revele a tus hijos. Esa es mi oración por mi hijo. Mi hijo yo lo he instruido en la palabra, oro con él, pero mi oración es que él conozca a Dios. Porque, perdónenme, voy a hablar de mi hijo, que lo veo y lo conozco. Ustedes lo ven, así es en la casa, mi hijo no sale, mi hijo... Pero yo estoy seguro que mi hijo no conoce a Dios todavía. Si conociera a Dios, se parara a las 4 de la mañana con su papá a orar. Si conociera a Dios, yo lo viera leyendo la Biblia más. Yo no tuviera que decirle, hijo, adora a Dios. Es que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando los hijos no conocen a Dios, va a venir espíritu de rebeldía, que la sociedad y la psicología dice que eso es normal. La adolescencia es una etapa de rebeldía, y el domingo pasado les hablaba y les decía que la adolescencia no se termina a los 18 años. Hay gente de 20, 30 años que es un adolescente todavía. No sabe lo que quiere. Es inconstante, inmaduro, no sabe para dónde va. Hoy se enamora de una, mañana se enamora de otra, o de uno o de otro. No sabe. Y ese espíritu de rebeldía se les mete, y a veces los papás nos dejamos deprimir por eso. Ay, es que mi hijo yo no lo crié así de esta forma, Dios mío, ¿y para qué me lo diste, Señor? Y hasta culpamos a Dios. Espíritu depresivo. Pero hoy se va en el nombre de Jesús. Los hijos pueden decepcionarte. La niña salió embarazada, la niña se metió con quien tú menos querías, el niño se metió con quien tú menos querías. Ese nene de 30 años se metió con... Porque siguen siendo nuestros nenes, ¿o no, hermana Valentina? Siguen siendo nuestros nenes. Y a ellos no les gusta que le digamos nene, pero se portan como nene. Ellos te pueden decepcionar, ellos pueden tomar decisiones equivocadas que te pueden llevar a ese estado. Y tú piensas, Dios mío, pero ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? No, no es que fallaste, es que hay un espíritu que se les está metiendo. Y ahí es donde viene esta palabra, ¿qué hago? La depresión, según estos dos hombres, viene por las finanzas. Job lo perdió todo de golpe. Le robaron unos animales, otros cayó fuego del cielo, tratando de entender, como que rayo, no sé. Le mataron a los criados, otros se los llevaron presos. Quedó en la ruina. Dios nos guarde, de pronto tú no has caído en eso. Pero hay gente que está más endeudada que Colombia. Hay gente que no tiene culebra sino anaconda. Como oí a alguien decir ayer, recibí la quincena, la fui a pagar en la tienda toda y ya fié para el próximo mes. Y el que es consciente y el que es responsable, eso lo preocupa. Y el enemigo por ahí se le va metiendo. Desempleo. Hay gente que es de buena para conseguir trabajo. Sale de una y renuncia y agarra y encuentra, pero hay otros hermanos que parece que le hubiera caído el saltón, el revoltón y la langosta juntos. Y tienen meses y años y lo conocen en toda Cartagena. Son profesionales y han metido hoja de vida hasta para barrer las calles y ni así los aceptan. Eso lleva a la gente a un estado de depresión, las finanzas. Hay gente que no le resultan los negocios, los proyectos, desempleo, fracaso, malas inversiones, los lleva a ese estado. También nos enseña Job y Jeremías que la salud puede llevarnos a un estado de eso. Usted sabe lo que es un diagnóstico, ojalá y no sepas eso, pero has visto y que nunca lo sepas, un diagnóstico de cáncer. El dolor que produce eso. La gente que está sufriendo, que le hacen diálisis. La gente que padece de dolor. Muchas veces nosotros vemos al familiar
Yo recuerdo que muchas veces mi papá me decía, yo quiero que Dios me lleve ya. Yo, como era súper mega archi espiritual, lo regañaba y le decía, deje de estar diciendo así. Dios sabe cuándo se lo va a llevar. Él me decía, si tú supieras lo que yo estoy sintiendo. Recuerdo que cuando le dio el infarto, lo llevamos Jeremías, Dorca y yo a la clínica. Eran como las 2 de la tarde, Jeremías, más o menos, un lunes. Lo llevamos y allí lo reanimaron. Como a las 6, 7 de la noche me dieron el diagnóstico médico. Me dijeron, mire, su papá lo reanimamos. Duró mucho tiempo sin subirle oxígeno al cerebro. No me lo dijo en estas palabras, pero así lo entendí. Si su papá se salva, va a quedar como un vegetal. Yo me armé de fuerza, reuní a mi mamá y a mis hermanos que estaban acá y les dije, vamos a orarle a Dios. Si nos los va a dejar, que por lo menos nos los deje como estaba antes. Pero como un vegetal no, porque va a sufrir él y va a sufrir mi mamá. Porque cada uno tenemos nuestras esposas, Dorca tiene su esposo y los varones nos vamos. Queda mi hermana, vivían acá arriba en ese tiempo, y mi mamá, a lidiarlo. Vamos a orarle a Dios. A veces nos creemos tan santos, espirituales. No, le oré a Dios y le oramos a Dios, Señor, si ya es el tiempo tuyo de llevártelo, te lo entregamos. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, mi papá partió con el Señor. La gloria es para Dios. ¿Nos dolió? Sí, nos dolió. ¿Fue duro? Sí, fue duro. Pero lo que te estoy llevando a entender es que hay enfermedades que la gente la llevan a ese estado. Es más, hay mujeres, hay padres, hay hombres que les han diagnosticado enfermedad y se han quedado callados, sufriéndolo para no afectar el círculo familiar. Eso lleva a la depresión también. Job estuvo enfermo, una sarna desde la cabeza hasta los pies, dice la palabra. Así que la salud, y cuando usted depende de otro también. Personas que son activas, mire, esa isquemia cerebral, por mencionar cualquier enfermedad. ¿Sabe lo que era en la clínica para mí? Que mi hermano Jeremías, mi esposa, bueno, es mi esposa, mi hermano Napo y Noemí, que fueron los 3 que fueron a verme a la clínica, me tenían que dar la comida en la boca. Que mi esposa me tenía que hacer bañar, asear en mis necesidades. Y cuando ella no estaba y me entraban las ganas, o sea, depender de otro por una salud no es fácil. Gloria a Dios que nada más fueron 17 días, 10 días pues. Porque a los 10 días Dios hizo la obra. Pero hay gente que está años sufriendo, dependiendo de otros. Perdieron la vista, perdieron la movilidad. El diablo eso lo utiliza para traer depresión. El abandono, el desprecio de los que creemos nuestros amigos, como pasó en el caso de Job. En la enfermedad, en la crisis financiera y en la cárcel se conocen los verdaderos amigos. Tú vas a tener siempre gente que te rodee. Meditaba anoche o esta mañana que hay gente que busca de consejero a cualquier persona, a cualquier amigo. Usted quiere un consejero de verdad, busque a alguien que haya tenido experiencia. Mírele su vida, a ver si es ejemplo. Porque hay mucha gente que da consejos que ni ellos mismos viven. Hay gente que te da consejos usados por demonios de rebeldía para destruirte a ti, destruir tu familia. Pero los verdaderos amigos a veces nos abandonan también. Pero qué bueno que nuestro amigo verdadero Jesucristo nunca nos abandona. Te estoy hablando de lo que son los síntomas de la depresión, lo que influencia a la depresión. A Job lo abandonaron sus amigos, sus 3 mejores amigos. La traición y el abandono. A Job lo abandonó su mujer. No digo que se fue, pero sí le dijo, maldice a Dios y muérete. Esa mujer se cansó de tanto mantener y lidiar a un hombre enfermo y que ya no tenía hijos con él y que ya no tenía nada que darle. Pobre. Pero hay personas que están sufriendo por el abandono de su cónyuge, el maltrato que les está dando. Eso se llama depresión y eso no es de Dios. Y cuidado con las decisiones que tomas en la depresión.
Y Jeremías nos enseña que cuando no vemos el respaldo ni el cuidado de Dios, aún cumpliendo su ministerio y su servicio y su voluntad, también podemos caer en la depresión. Ahora, yo te lo llevo al punto de vista espiritual y voy concluyendo. La depresión es un demonio. Es un demonio que hace que pongas tu mirada en lo externo y en tu capacidad y te olvides de Dios, te olvides de que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Es un demonio que tiene un único fin, que tomes decisiones equivocadas. Decisiones equivocadas, ¿cuáles? Quitarte la vida. Decisiones equivocadas como abandonar tu hogar. Decisiones equivocadas como tomar decisiones por tu propio pensamiento sin importarte los demás. Decisiones equivocadas que te apartes del evangelio, que te apartes de la verdad de Dios. Es un demonio que a cualquiera lo toca. Pastor, yo soy súper espiritual. Satanás tentó a Cristo. Y escúchame, si hay alguien viéndome en los medios o aquí, hay demonios asignados en base a la autoridad del ministro, del líder. A ti y a mí no se nos aparece Satanás porque no es omnipresente y porque él no tiene necesidad de enviarnos. Pero al Hijo de Dios sí se le apareció él en vivo y en directo. Así que de acuerdo a tu nivel espiritual, así hay un demonio que quiere llevarte a la tristeza, a la soledad, a la baja autoestima, para luego llevarte a la depresión, para luego hacerte sentir que no vales nada y que la vida no tiene sentido, que nadie te quiere, que nadie te entiende. Pero cuando tú tienes la mirada puesta en Dios, aleluya, tú tienes claro que ese no va a ser tu final. Murió un familiar, un hijo, sí es triste, es duro, pero ese no es tu fin. No quieras enterrarte o morirte con él. Te abandonaron los amigos, te abandonó el marido, la mujer, el novio, la novia, ese no es tu fin. Dios tiene algo mejor para ti. Mi alma alaba a Dios. Esa crisis que tú estás viviendo no es tu final. Porque el final de Job no fue la muerte así. El final de Job fue que Dios le reemplazó los 10 hijos. Y un hijo no se reemplaza con nadie. Pero la venida de otro hijo te da gozo. Y si Job perdió 10, Dios le dijo, te voy a dar otros 10 más. Y más hermosas las hijas de las que antes tenías. Sí, has perdido cosas, pero no es tu final. Algo mejor viene. Pon tu mirada en él. Job nos enseña que su final no fue la ruina ni la miseria, sino la restitución y la multiplicación. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios sanó a Job de la enfermedad, esa noticia se regó por toda aquella región. Y vino gente rica a ver a Job y le traían regalos, oro, plata, vestidos, animales. Imagínese la cara de esa mujer, esposa de Job. Cuando tú sabes que tu final no es la crisis, sino que tu esperanza está puesta en Dios, la gente se va a quedar asombrada, que tú no vas a mover ni un solo dedo. Dios te va a traer la recompensa. Y no, y no solamente eso. Dice que Dios le dio el doble de lo que antes tenía. O sea, esta mujer ahora tenía 2 perfumes. ¿Cuáles son los más caros? Chanel. En la época de Walter era el Menticol. Ya estás obsoleto, Walter. El Menticol ahora es el aire acondicionado de los pobres. Por el calor. Ahora tenía el doble de los vestidos. Ahora tenía el doble de criadas. Una que le hiciera las uñas, otra que le hiciera el aseo, otra que le preparara la tina, la ducha, otra que le cocinara. Ahora tenía el doble. Tu final, cuando tú dependes de Dios, no va a ser la ruina, ni la miseria, ni la escasez.
Lo que perdiste, no llores por eso. Extiéndete hacia adelante. El final de Job fue la transformación de su mujer. A mí me han preguntado, pastor, ¿Dios le cambió la mujer a Job? Sí se la cambió, no por otra. Le cambió el corazón. A mí lo que la Biblia no me dice, yo no lo afirmo. Yo más bien creo que sí fue la misma. Porque a mí la Biblia no me dice que Dios le mató a la mujer o Dios le dijo vete y lo abandonó, ella se le fue y Dios le... No, no, no. Yo creo que fue con la misma. Así que tu final no es ese. Lo que Dios quiere es transformarte a ti, cambiarte, moldearte. ¿Sabe que el final de Job no fue el abandono de sus amigos? Fue que sus amigos se humillaran ante Job. Porque aquellos que lo abandonaron y hablaron mal de él, Dios le dijo, Job, ve y ora por ellos. Y Job oró por ellos. Job se negó a sí mismo, a su orgullo, a su altivez, al rechazo, y oró y los bendijo. Y cuando oró por sus amigos, Dios los sanó a él. Y sus amigos tuvieron que darse cuenta que lo de Job no fue por causa de pecado ni de maldición, sino que era a propósito de Dios. Y por último, un encuentro verdadero con el Dios que él adoraba sin conocerle. ¿Por qué has vivido o estás viviendo lo que estás pasando? Porque Dios te está diciendo, ven, te necesito acá solas. No te quedes llorando en una cama. No te quedes afligido en la oscuridad. Ven, siéntate conmigo. Yo permití esa crisis de un familiar muerto, crisis financiera o de salud, porque te estoy llamando. Ven, ven, acércate, porque te quiero mostrar mi gloria. Te quiero revelar lo que tengo para ti. Por eso Job termina diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Alábalo, dale gloria, dale honra. Aleluya. Pero ¿cuál fue el final de Jeremías? Capítulo 20, versículo 7. No quedó metido en la cárcel, deprimido, en el cepo. Él dijo, nunca más predicaré. Se deprimió, nunca más. Pero dice el 27 de Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Pero ahora tú me sedujiste, y no importa lo que otros digan y hablen, tú fuiste más fuerte que yo. Tú eres mi esperanza, tú eres mi ayuda. Alguien tiene que empezar a ver a Dios hoy. Y el versículo 11, no solo lo sedujo, sino que le dio seguridad. Versículo 11, más Jehová, dice Jeremías, está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, no me vencerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Versículo 12. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Padre, hoy encomendamos nuestra causa delante de ti. Póngase de pie. Señor, hoy encomiendo mi vida, mi salud, mi familia ante ti. Shekatarabashei.